Buenas noches, mis hermanos. Los saludo en el nombre de Jesús. Nos reunimos una vez más para compartir su bendita palabra y esta noche vamos a recibirla con fe como siempre para que la palabra de Dios obre en nuestras vidas. Amén. El título de esta enseñanza que voy a compartir es Antes que sea tarde. Vamos a leer, voy a leerles porque tengo la versión aquí, Dios habla hoy, en Romanos 16:19, dice la palabra de Dios, todos saben que ustedes han sido obedientes, me alegro de su actitud y quiero que muestren sabiduría para hacer lo bueno, pero no para hacer lo malo. Amén. Ahora vamos a ver. Nosotros, esa es la versión Dios habla hoy, si ustedes la tienen, y si no, pues después pueden buscarla. Nosotros sabemos, hermanos, que la vida, como estábamos hablando ahora, está llena de altos y de bajos, ¿cierto? A veces hay momentos que nos sentimos que estamos como en la cumbre, que lo tenemos todo, estamos contentos, satisfechos, gozosos, nos sentimos llenos de paz. En cambio hay otras ocasiones que sentimos como que estamos pasando por un desierto seco y nos sentimos tristes, ¿cierto? Y como desolados, que pasan cosas que nos desaniman quizás, ¿cierto? Como estábamos hablando ahora, pruebas y cosas que nos pasan, pero es muy importante que nosotros sepamos que sin importar las circunstancias, cualquier circunstancia que venga a nuestra vida, depende de nuestra actitud para con que nosotros enfrentemos esa circunstancia, ese va a ser el fin que vamos a obtener, ¿cierto? Si vamos a tener la victoria o cómo nos va a ir, depende de nuestra actitud. Bueno, y ahora que hablamos de actitud, vamos a definir qué quiere decir actitud. Yo busqué en el diccionario la definición, dice, se define como la predisposición aprendida para responder ante las circunstancias de la vida en una forma consistente, ¿cierto? Constante. O sea, es como nosotros respondemos a las circunstancias y eso es como en una forma consistente, es como un patrón, ¿cierto? Que nosotros vamos formando según las creencias, según las tradiciones y los pensamientos de cada individuo. Entonces se desarrolla un determinado comportamiento para actuar. Por eso es que vemos en las personas que decimos, oh, se comporta de tal manera y responde de tal manera, es por eso, ¿cierto? Y este comportamiento puede tener origen desde tiempo atrás, inclusive desde la niñez, que se va formando el carácter, ¿cierto?, de la persona, el comportamiento. Y la actitud es la capacidad del ser humano para enfrentar las circunstancias de la vida. Esto marca una gran diferencia porque cuando algo sucede como algo inesperado, nosotros vemos que todas las personas no responden lo mismo, ¿cierto? Respondemos ante una misma situación, una misma circunstancia de diferentes maneras. Por tanto, la actitud demuestra la capacidad de cada persona para afrontar y superar las situaciones en la vida, ¿cierto? Los conflictos, las circunstancias, entonces eso es algo individual, la capacidad de cada persona para responder. Y hay personas quienes piensan que la actitud no es importante para Dios, sino que dicen es solo lo que haga uno, pero no importa con la actitud que lo haga, pero eso no es verdad, porque la palabra de Dios dice que Él juzga tanto cómo hace uno las cosas y por qué las hace, ¿no? O sea, ¿por qué las está haciendo de buena gana, con buena actitud o no? Dios también juzga eso. En Proverbios 16:2, esta es la versión NBB, una versión moderna, dice, el hombre piensa que es justo lo que él hace, pero el Señor juzga los motivos, ¿sí ven? O sea que sí es importante para el Señor nuestra actitud con la cual hacemos las cosas.
Para ilustrar la importancia de las actitudes, vamos ahorita a remontarnos al Antiguo Testamento. Vamos a ver un hecho muy significativo que sucedió y pues ojalá que de allí aprendamos, ¿cierto? Y podamos nosotros crecer espiritualmente. Y esto fue con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, nosotros sabemos que estuvieron ellos en esclavitud en Egipto por 430 años, amén, y Dios los sacó con la mano, su mano poderosa los sacó. Esa manifestación del poder de Dios pues fue algo increíble, ¿cierto? Que aún a través de la historia todos los que han ido a estudiar y a ver se quedan asombrados, ¿cierto? Hasta las personas incrédulas, porque pues todo eso está en la historia, ¿cierto? De lo que Dios lo sacó con mano dura de allá y él lo sacó por medio de Moisés, que fue el libertador que Dios escogió para que llevara a cabo esa labor. ¿Cuál era el destino de ellos? Nosotros sabemos cuál era el propósito que Dios tenía para ellos, llevarlos a la tierra prometida, ¿ven? Pero ¿qué pasó? Que ellos no pudieron entrar a poseer esa tierra prometida. ¿Por qué? Por su actitud mala de incredulidad, ¿cierto? Porque ellos se rebelaron contra Dios y no pudieron, y murmuraron y no pudieron entrar. Vamos a ver cuando ellos estaban ya en el borde de entrar a la tierra prometida, vemos cómo, o sea, ahí había como unos pasos, por decir, ¿cierto? Así estaban de la tierra prometida y entonces Dios le ordenó a Moisés que mandara a esos 2 espías para que fueran a reconocer primero la tierra y él lo hizo así, él mandó uno por cada tribu y fueron a reconocer la tierra. Y resulta que 10 de esos espías, eran 12 y 10 de ellos regresaron quejándose, regresaron llenos de miedo y empezaron a murmurar y a quejarse y dieron un reporte pues muy malo de lo que habían visto. Vamos a ver qué dijeron ellos y todo esto, este reporte fue que ellos murmuraron y todo por incredulidad en Números, no, libro de Números, capítulo 13, versículo 32, dice la palabra de Dios. Números 13, 32, dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Imagínense, o sea, ellos mismos se dieron ese calificativo, ¿cierto? Era tal su negatividad y todo eso que ellos tenían esa actitud mala, que ellos no creyeron en Dios y se vieron simplemente como lo más pequeño, que ellos no iban a poder contra esas personas. Solamente 2 de esos espías, que fueron Josué y Caleb, dieron un reporte bueno. Aquí vamos a ver, a continuar en Números 14, del 6 al 9. Vamos a leer, dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis, amén, gloria a Dios. O sea, esa es una actitud poderosa que nosotros debemos de tener todos. Ellos mismos dijeron, cierto,
si Dios nos lleva, Dios nos va a dar esa tierra y Dios nos va a permitir que acabemos con todos esos gigantes, no importa lo grandes que sean, tenemos un Dios todopoderoso, amén. Ellos no tienen a nuestro Dios, en cambio nosotros sí lo tenemos y esa era la fe y la confianza de ellos. Ahora vamos a ver cómo reaccionó todo ese pueblo de Israel ante ese buen reporte de ellos. Ahí mismo en Números 14, 11 y 12 dice, entonces la multitud habló de apedrearlos, imagínense, ellos estaban animándolos, motivándolos, ¿cierto? Exhortándolos y ellos querían era apedrearlos. Dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y entonces vemos que Dios habló enojado allí y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Si ven, aquí vemos la falta de fe. Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Entonces, eso fue cierto, ya al Señor le llegó hasta aquí, porque imagínense cuántos años ellos en el desierto desde que los sacó y él mostrándoles todas esas maravillas que él hizo por ellos, y ni así creían, o sea, eso es lo que irritó pues ya el Señor, le colmó ya, y entonces nosotros sabemos que Moisés, pues dice la Biblia que era el hombre más manso que existía, y yo sí lo creo, porque no sé si nosotros hubiéramos podido aguantar eso, es cierto. Imagínense todo un pueblo renegando y renegando y todos los días quejándose y quejándose. Yo creo que, bueno, yo no sé qué tanta paciencia, cierto, pero yo sí estoy de acuerdo que él era el hombre más manso de todos. Entonces, Moisés intervino, rogó a Dios para que no los destruyera. Y Dios siguió enojado con ellos por la actitud mala de ellos, rebelde, incrédula, inconforme de ese pueblo de Israel, y él tomó una decisión drástica. Y vamos a ver aquí qué fue en 14, en Números 14, del 27 al 29, dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, todos. Entonces vamos a ver que aquí los únicos fueron Josué y Caleb. Vamos en el 14:30, dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Aquí podemos ver nosotros claramente con este ejemplo, este hecho, de que hay un precio por nuestras actitudes, amén. Hay un precio y que pues Dios paga a cada uno conforme a nuestra actitud, y ellos recibieron esa paga por la actitud de incredulidad que lo llevó a rebelarse y a murmurar contra Dios, amén. Esa actitud fue la causante de que toda esa generación israelita no pudiera entrar a poseer la tierra que el Señor les había prometido, donde fluían en abundancia las bendiciones de Dios. Se perdieron, imagínense, de toda esa bendición, y Dios los hizo regresar al desierto seco. Eso fue lo que pasó. Ya estaban a punto de entrar a recibir la bendición, imagínense, y por esa actitud mala el Señor les dijo que no, se devuelven. 40 años ahí les tocó andar a sus hijos como pastores. Imagínense que las decisiones que nosotros tomamos afectan a nuestros hijos, ¿sí ven? Sí. Pueden afectar a nuestros hijos. Ahí los hijos que quizás ni tuvieron nada que ver con esa rebelarse y todo eso, pero ellos también tuvieron que
estar todos esos años como pastores en el desierto hasta que se murieran todos sus padres. Todos tenían que morir ahí en el desierto. Vemos en cambio que las buenas actitudes de Josué y Caleb fueron premiadas, siendo los únicos de toda esa generación que pudieron entrar a la tierra prometida. Ellos fueron los únicos, amén, a poseer todas esas bendiciones que el Señor les había prometido. Aquí vemos una cosa, que el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Por eso les dije que la actitud es algo individual y es la capacidad que tiene cada persona de responder ante las circunstancias de la vida, y sucede algo y todos podemos ver las cosas diferentes. Aquí, digamos, el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Ellos solamente vieron obstáculos y limitaciones, y ven, todo lo vieron mal, oscuro, negro, todo feo, todo terrible, puros obstáculos. En cambio, Josué y Caleb, ellos pudieron percibir, ¿cierto? Ellos percibieron la oportunidad de ver la gloria de Dios manifestarse a favor de ellos, ¿cierto? Para darles la victoria sobre esos gigantes. Ellos, miren lo diferente, ¿cierto? La actitud diferente, pero ¿quiénes fueron los que vencieron y triunfaron? Los que tuvieron esa actitud buena, amén, esa actitud de fe. Así que nosotros también, aún en nuestra vida como cristianos, hermanos, puede que tengamos alguna o una o varias actitudes que no nos dejan recibir y disfrutar a plenitud todas esas bendiciones que el Señor nos quiere dar, que están como, ¿cierto?, impidiendo que nosotros recibamos todas esas bendiciones que el Señor Jesús nos ofrece. Así que debemos de meditar, cada uno sabe, ¿cierto?, su vida y todo eso, cada uno sabe. Entonces debemos de meditar y sobre eso, nuestras actitudes malas, y cambiarlas, reemplazarlas por una actitud buena. Amén. Vamos a ver, por ejemplo, aquí puse unas cuantas actitudes. Por ejemplo, cambiar la actitud de duda y de incredulidad por la fe. Amén. Si es que estamos dudando, si estamos siendo incrédulos, debemos de cambiar esa actitud por una fe que sea constante, amén. También cambiar la actitud de rebelión por la de sumisión a la voluntad de Dios. ¿Qué es la sumisión a la voluntad de Dios? Es la obediencia, amén. Entonces aquí vemos la fe y la obediencia, que siempre yo digo las gemelitas, ¿no? Siempre que dejo las enseñanzas, así les puse las gemelitas, que no pueden ir separadas, siempre van juntas, porque nosotros le creemos a Dios y por eso hacemos su voluntad, obedecemos. Y si hacemos su voluntad es porque le estamos creyendo a Dios, amén. Entonces esas tienen que ir siempre juntas, y de esas dos dependen las demás actitudes nuestras, amén. También cambiar la actitud de queja y de murmuración por la de agradecimiento. Hermanos, nosotros somos más que bendecidos. Nos debemos considerar como millonarios, ¿cierto? De verdad que sí, comparados con muchas personas que no tienen nada más. Si vemos en la calle la gente que está viviendo en la calle, que no tienen ni un techo ni nada de eso, y debemos ser agradecidos. El apóstol Pablo dice en la palabra de Dios, en la Biblia, dice que nosotros debemos estar contentos con el hecho de tener, ¿cierto?, el techo, tener alimento, tener el sustento diario. Debemos de estar contentos nosotros, amén, y agradecidos. Debemos cambiar la actitud de codicia o de avaricia por el contentamiento, amén. Gracias a Dios por todo lo que tenemos, y no estar como queriendo lo de los demás, que, ay, este carro no me gusta, yo quiero el carro mejor de él, de ella, yo digo, esta casa me aburrió, ya quiero la otra, y cierto, estar a toda hora quejándonos, pues no está bien, amén, sino darle gracias al Señor. Señor, gracias porque tenemos todo lo necesario, amén, tenemos mucho más
de lo necesario. Amén. Amén. Y también cambiar la actitud, digamos, de celos, de envidia, de crítica, por el amor, la actitud de amor, porque si nosotros aprendemos a amar todo lo que Dios creó, la creación, ¿cierto? Todo y a todas las personas, así como Dios quiere que nos amemos los unos a los otros, ¿cierto? Pues como dice la palabra de Dios, el amor cubre multitud de faltas, amén. Así que esa debe ser nuestra actitud también. Nosotros sabemos que Dios, porque lo dice su palabra, Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él es el mismo, Él no va a cambiar y tampoco Él va a cambiar respecto a estas malas actitudes, ¿cierto? Nosotros vemos como el ejemplo, nada más y nada menos con su pueblo escogido, el pueblo que tanto el Señor ama y miren lo que Él hizo. Porque como dice la palabra de Dios, que Dios al que ama castiga y disciplina como nosotros a nuestros hijos. Amén. Entonces, si nosotros, Él no va a cambiar respecto a eso y si nosotros continuamos con nuestras malas actitudes y decidimos continuar con esas malas actitudes, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a regresar a ese desierto de donde el Señor nos sacó un día, amén, y allí vamos a estar hasta que nos arrepintamos, amén, y ojalá que sea tiempo para que no vamos a caer de la gracia de Dios como le pasó a este pueblo de Israel. El Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos y mientras que hay vida hay esperanza, ¿cierto? Entonces, aquí hay algo que también debemos considerar es que pues nosotros tenemos tres enemigos siempre en la vida que son los que nos están tentando. Siempre es Satanás que siempre va a estarnos tentando a hacer lo malo, el mundo, que es un lugar frío y lleno de maldad y todo eso que también siempre nos va a tratar de llevar ¿cierto? A actuar mal, nos impulsa como hacia una mala actitud del mundo porque hay tantas cosas en el mundo, ¿cierto? Que como que a veces uno dice, empieza como a desear esas cosas y todo eso, a tener una mala actitud y a desenfocarnos de lo como dice la palabra de Dios, poner primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas nos serán añadidas, pero el mundo pues con todo lo que ofrece y todo eso como que trata de desenfocarnos, ¿cierto? Y de tener una mala actitud. Y el tercer enemigo, que es el más fuerte, es nuestra carne, nuestra propia carne, que ese es el más tenaz y es el que tenemos que dominar nosotros, amén. Necesitamos dominarlo. O sea que hay algo muy importante que nosotros debemos saber, es de que siempre, siempre en la vida va a haber injusticia. No se va a acabar porque nosotros sabemos que antes, pues bíblicamente la palabra dice, de Dios dice que va a ser peor, ¿cierto? Las situaciones, las injusticias, la maldad que hay, todo eso en el mundo, siempre va a ser así y cosas que nos molesten a nosotros, ¿cierto? Siempre va a haber algo así, pero más nosotros no podemos controlar las circunstancias que vienen a nuestra vida. Nosotros no podemos controlar, ¿cierto? Lo que sucede ni nada de eso, pero sí podemos controlar, nosotros tenemos el control de cómo nosotros respondemos ante esas circunstancias en nuestra vida, a lo que nos sucede, ¿cierto? Eso sí podemos controlar, esa es nuestra actitud, amén. Quiere decir que esa es la única cosa que podemos controlar, la actitud, y nosotros debemos de elegir actitudes que demuestren fe en las promesas de Dios, porque como cristianos nosotros sabemos que Dios ha hecho grandes promesas y son para nosotros, amén. Debemos de tener esas actitudes que demuestren fe en las promesas de Dios en lugar de actitudes de incredulidad y de rebeldía que nos hagan regresar a ese desierto triste y desolado donde nosotros vivimos alguna vez sin la presencia del Señor, que eso es lo más difícil de todo, lo más tremendo, ¿cierto? Porque cuando estábamos en el mundo no estábamos con el Señor, no teníamos al Señor.
Y también nosotros debemos de tomar en cuenta algo aquí que es bien importante, que es que las actitudes son contagiosas. Y eso es algo que tenemos que, pues, tener cuidado nosotros de con quienes nos rodeamos, ¿cierto? Que sean personas que tengan esa actitud de fe, que nos estén exhortando, motivándonos, sigue adelante, hermana, hermano, no importa, ¿cierto? Que estés pasando por esto, pero para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto va a pasar y Dios te va a dar la victoria y todo eso, porque si nosotros nos juntamos con personas así que nos van a contagiar. Imagínense, yo me puse a meditar en esta historia que nosotros vimos del pueblo de Israel. ¿Ustedes por qué creen que todo ese pueblo reaccionó así? Porque unos contagiaron a otros de esa mala actitud, ¿cierto? Quizás cuando salieron de Egipto, salieron con una buena actitud y acababan de ver la manifestación del poder de la gloria de Dios con todas esas plagas que mandó a Egipto y que a ellos los salvó de todo eso, ¿cierto? Los protegió, ¿cierto? De que ellos no sufrieron nada de esas plagas. Amén, de las consecuencias de eso, y salieron ellos triunfantes de allá, victoriosos, como consentidos, ¿cierto? Claro, y Dios les abrió el mar, los sacó de allá. Cuando salieron de Egipto les dieron joyas, les dieron de todo, ¿cierto? Fueron con las manos llenas, todo eso. Entonces, yo me imagino que ellos al salir salieron con una buena actitud. ¡Wow! Dios nos dio la victoria y aquí nos vamos llenos y el Señor nos va a llevar la tierra prometida. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ellos se volvieron tan negativos? ¿Por qué ellos se volvieron tan rebeldes y cierto, quejándose, murmurando de todo? Entonces, me imagino que ahí había unos cuantos que eran así, tenían cierto esa actitud negativa y todo eso, y se fueron contagiando los otros, porque así es, van hablando, si ves, este Moisés que nos sacó de allá y mire, nos hubieran dejado allá entonces todos oían eso, y sí, verdad, verdad, y se iban contagiando todos, hasta que llegó el día en que, imagínense, los dos que les querían dar ánimos, motivarlos, exhortarlos de que vamos, vamos, si Dios nos da esa tierra, ¿cierto? Si Él nos lleva allá, Él nos va a dar la victoria. Los querían era matar a los que les estaban animando, imagínense, los que tenían la actitud correcta. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque son contagiosas las actitudes. En la palabra de Dios dice en Proverbios 23:7, dice que cuál es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Amén. Entonces, eso que estamos siempre pensando, sea bueno, malo, positivo, negativo, así somos nosotros. Amén. Así somos nosotros. Así que también de la misma manera debemos nosotros declamar al Señor para que remueva de cada uno de nosotros cualquier actitud mala que haya, que con esa podamos contagiar a los demás y que nos impida a todos pues recibir, alcanzar la gracia de Dios. Amén. Porque pues también debemos, no solamente para allá, pero para acá, ¿cierto? Como es, no solamente el dedo para allá, sino para acá también y examinarnos a nosotros mismos. Dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si ven que si se contamina, se puede contaminar uno. Entonces, vemos que las actitudes resultan de qué, de patrones de pensamientos formados durante un periodo de tiempo, ¿cierto? O sea, es como acostumbremos es la mente, ¿cierto? Que nos acostumbramos a pensar, así se forma nuestra actitud, así vamos a tender nosotros a responder ante las circunstancias en la vida, de modo que si nosotros persistimos en pensar de una manera negativa, mala,
pues así como a quejarnos de todo, a ver lo malo en todo, de una forma incrédula, crítica, quejosa, así a buscarle defectos a todo, porque hay personas que en vez de verle lo bueno a las cosas, ven en lo malo, ¿cierto? Lo malo en todo. Entonces, si nosotros somos así, pues a estar pensando lo malo, vamos a convertirnos en ese tipo de persona, porque ya acabamos de ver cómo nos dice Salomón en Proverbios 23:7, que el hombre más sabio del mundo, que nosotros somos lo que pensamos, ¿cierto? Cada uno de nosotros, y necesitamos saber que nuestras actitudes determinan nuestro futuro, por supuesto. Miren, aquí vemos el caso de, bien clarito de todo este pueblo de Israel, y Dios hoy nos hace un llamado a todos a reconocer y a cambiar nuestras actitudes antes de que sea tarde. Por eso le puse en el título así, antes de que sea tarde, como pasó con el pueblo de Israel, antes de que sea tarde y nos impida recibir y disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Quien es nacido en Cristo, los que hemos nacido en Cristo, sabemos que si nosotros vamos al Señor con un corazón arrepentido, Él nos va a ayudar a cambiar, amén, a cambiar cualquier cosa que nosotros tengamos que le desagrade al Señor. Y para los que aún no han entregado su vida al Señor Jesucristo, pues deben de saber que ese cambio que nosotros queremos lograr, cualquier cambio en nuestra vida, solamente se logra a través de una relación íntima con el Señor Jesucristo, que es el verdadero Dios. Amén. Para Él no hay nada imposible. Él es nuestra única esperanza y sin Él nosotros nada podemos hacer. Amén. Así que Cristo nos ama y tiene grandes planes para nuestra vida, como dice en Jeremías 29:11. Me encanta como dice en la versión Dios habla hoy, que dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo veo eso y digo, ay Señor, tú tienes ese futuro para mí, creámosle al Señor, sigámosle creyendo al Señor. Dice, yo, el Señor, lo afirmo. Amén. O sea, es la palabra de Dios. Nuestro Redentor vive, mis hermanos, y Él no nos trajo hasta aquí para que volvamos atrás. Amén. A ese desierto seco de donde Él nos sacó, y allí no teníamos nosotros ninguna esperanza. Solo que había en nuestras vidas, había vacío, tristeza, desolación, porque estábamos sin el Señor. Amén. Por el contrario, el Señor Jesús quiere que disfrutemos plenamente de todas las bendiciones que Él nos da, ¿cierto? En nuestro diario caminar con Él aquí, porque en Juan 10:10 dice la palabra de Dios, dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Él no es escaso, Él no es tacaño, como decimos en Colombia. Nosotros, Él es, todo es en abundancia. Amén. Él quiere que todo nos sobre a nosotros y también después Él quiere que nosotros nos podamos ir con Él, alcanzar esa corona que Él tiene para nosotros y a poder disfrutar con Él toda una eternidad en su presencia. Y sí que imagínense, nada más que eso nos sirva de aliento y nos anime y nos motive, amén, de saber que aunque en esta vida sí tenemos problemas, retos, me gusta más llamarles retos, ¿cierto? Porque si decimos todo, ay, qué problema, 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 no, pero son retos y son retos que estamos enfrentando acompañados. No estamos solos, amén, sino que tenemos al Señor de nuestro lado y Él está como un poderoso gigante peleando por nosotros, y como dice en Isaías 43:13, que me fascina, que dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo, amén. Así que Él es ese gigante
que está ayudándonos a nosotros en todo tiempo. Y aunque veamos gigantes aquí que nos parece que nos pueden comer, pero es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que le damos toda la gloria y la honra al Señor.